Bienvenidos a esta segunda sesión que vamos a tener ahora de nuestro primer módulo del diplomado en inteligencia artificial para la docencia en educación superior. En este caso se encuentra con nosotros también César, y en este caso me toca a mí dar esta segunda charla de este primer módulo. Ya en la sesión anterior más o menos incluimos algunas definiciones importantes de lo que en este sentido es ChatGPT y lo que representa no solo ChatGPT, sino todas las herramientas de inteligencia artificial, lo que representan para la educación superior en específico. Y esto principalmente es o consiste en que pues resuelve algunas tareas que antes estaban reservadas pues a los seres humanos, y ahora ChatGPT y los chatbots de inteligencia artificial en general son capaces de resolver algunas de estas tareas. Sin embargo, tal y como asumimos o como se expuso en la sesión uno, eh, estos usos que tiene o estas capacidades que tiene en los chatbots de inteligencia artificial, pues generan posibilidades o escenarios que podrían derivar en consecuencias más bien negativas. Sin embargo, también hay consecuencias muy positivas que para poder desarrollar esas competencias es necesario conocer exactamente cómo funciona esta tecnología y poder aplicar esos conocimientos para también orientar a los estudiantes a que sepan utilizarla de manera adecuada. Por lo tanto, se está partiendo del hecho casi innegable de que los estudiantes y la mayoría de los profesores también estarán usando estas herramientas de manera eh, importante, y sobre esa base debemos de empezar a partir de que el uso que debe dársele a estas herramientas debe ser positivo y productivo. Entonces, en este caso, me voy a enfocar en ese aspecto, en cuáles son las posibilidades que se pueden lograr a través de esta tecnología, especialmente respecto de la perspectiva que tienen los estudiantes y cómo están utilizando los estudiantes estas herramientas de inteligencia artificial. Si me permiten, voy a encender esto, permítanme. Y voy a compartir mi pantalla. A ver si soy capaz, permítanme. Bien, ahí creo que ya estoy compartiendo. Nada más voy a esperar a que me confirme, César, que todo está en orden. Sí, Que estamos sí se... viendo la pantalla Ok, y si se me escucha bien también. también. Bien, perfecto, gracias. Entonces, vamos a ver, como dije antes, cuáles son los usos que ya se le están dando a la inteligencia artificial por parte de los estudiantes. Em, Al final voy a dejar un buen tiempo, espero, para que haya preguntas y comentarios. Espero que la experiencia que han tenido en estas 2 semanas de resolver las actividades y de interactuar con algún chatbot de su preferencia, pues haya derivado o resultado en la posibilidad de contrastar esa experiencia que ustedes han tenido con esta información que les voy a compartir acá, de cómo está siendo usada la inteligencia artificial por parte de los estudiantes de educación superior específicamente. Bien, para hablar de este tema, de cómo están siendo usadas las inteligencias artificiales, voy a usar estas tres de investigaciones que se han hecho. Son investigaciones bastante recientes sobre cómo se están usando las inteligencias artificiales en la actualidad, y además de cómo se están usando, cuál es la impresión o las percepciones que tienen los estudiantes o los usuarios
de estas inteligencias artificiales después de usar esta tecnología y cuáles son además las consecuencias percibidas por parte de los estudiantes que tiene el uso de esta tecnología. Entonces, estos tres documentos los voy a poner en la, los vamos a poner como el material, como parte del material que a- a- que acompañe al video de esta presentación que va a estar disponible en la plataforma después de esta sesión, para que si quieren consultar alguno, pues ahí tengan el acceso a estas investigaciones. Bien, el punto interesante de este primero que vamos a revisar, que es el de, em, sí, el de Guo, el de 2023, el de Leveraging ChatGPT for Enhancing Critical Thinking Skills. En esta investigación lo que se buscaba averiguar es cómo está vinculado el uso de la inteligencia artificial con el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. Y normalmente, pues ellos asumen esta idea del pensamiento crítico como algo muy deseable por parte de la educación, especialmente la de nivel superior. Es decir, la educación de nivel superior debería estar enfocada por encima de cualquier otra habilidad al desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, independientemente del área del conocimiento en la cual se esté educando. Por lo tanto, según la definición con la que se trabaja de pensamiento crítico en esta investigación en particular, consiste en que los usuarios en general de cualquier tipo de conocimiento deberían de transitar por este camino que está, digamos, atravesado por ciertas habilidades que en general describen actividades que hacemos los pensadores, bueno, que hacen las personas para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, lo interesante es que aparentemente los usuarios estarían viendo a través del uso de las inteligencias artificiales un camino adecuado para lograr llegar desde el uso de las inteligencias artificiales, a diferencia, por ejemplo, de tener en lugar de la inteligencia artificial, tener un libro o tener a una clase de un profesor o tener otro recurso educativo. En este caso, comparando a la inteligencia artificial, el camino que habría que seguir para llegar desde ese recurso educativo hasta el desarrollo del pensamiento crítico está atravesado o pasa por, en primer lugar, proporcionar perspectivas diversas a partir del recurso que se está leyendo o interactuando con él. Por ejemplo, en ese sentido, una clase o una sesión que no permita o que no fomente el desarrollo de perspectivas diversas sería un obstáculo para el desarrollo de esta habilidad. Entonces, la cuestión o la pregunta es acá, ¿qué tanto es la inteligencia artificial un obstáculo o un facilitador desde la perspectiva de los estudiantes? Es muy importante aclararlo para, por ejemplo, desarrollar perspectivas diversas de lo que se está interactuando, para evaluar y analizar la información con la que se está interactuando, para hacer preguntas insidiosas o, digamos, creativas o buenas preguntas de investigación, digamos, o también, por ejemplo, comprender conceptos complejos o hacer conclusiones de carácter lógico. Todas estas habilidades que desarrollan justamente o que nos llevan a desarrollar al pensamiento crítico son distintas de hacer o de realizar dependiendo del recurso educativo con el que tengamos o con el que estemos interactuando. Entonces, la pregunta de investigación que se hicieron estos investigadores fue qué tanto favorece o perjudica el desarrollo de estas habilidades la inteligencia artificial y la interacción frecuente con la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, como digo, el pensamiento crítico se postula o se propone como el objetivo, la finalidad propia de la educación a nivel superior. Es decir, el desarrollo de las habilidades asociadas con el pensamiento crítico es, de algún modo, el objetivo final de cualquier tipo de educación. Y
Estas habilidades de pensamiento crítico en general se suelen asociar con la capacidad de análisis, es decir, leer una afirmación o tener un dato o algo, y ser capaz de descomponerlo en sus partes elementales. Eso es la capacidad de hacer análisis, tener cualquier información y descomponerla en sus elementos primordiales. Realizar eso o hacer eso, por ejemplo, cuando nos están dando una conferencia, pues resulta complicado. Hacer eso cuando tenemos un libro enfrente, pues resulta un poco más sencillo si es que hacemos nuestras notas y vemos las palabras ahí impresas y no se van como con el tiempo, con el caso de una conferencia, que puede resultar difícil. Luego, después de eso, después de hacer el ejercicio analítico de descomponer una idea o una afirmación o una tesis en sus elementos constituyentes, luego es necesario generar una evaluación de cuáles partes de ese análisis, de esos elementos fundamentales, podrían quizá no ser del todo precisas. Por ejemplo, si alguien está haciendo una afirmación, decir, bueno, si descomponemos esa afirmación en sus elementos constitutivos, es necesario, por ejemplo, este prejuicio o este otro prejuicio para poder sostener esto y aquello. Y ese prejuicio podría no ser del todo adecuado. Y eso es un ejercicio de evaluación. Es decir, criticar la calidad del conocimiento o de la información con la que uno se está enfrentando. Hacer eso desde un punto de vista, por ejemplo, en el caso de un libro, pues resulta relativamente sencillo porque podemos incluso contrastar la información que está ahí impresa, que no se va a ir a ningún lado, con otras investigaciones o con otros libros. Y por último, hacer juicios inferenciales, es decir, a partir de haber hecho este análisis, descomponiendo cualquier elemento o pieza de información o de conocimiento en sus elementos constituyentes, luego evaluando la calidad de dichos elementos constituyentes, luego, a partir de esa evaluación que se ha hecho de los elementos constituyentes, podemos realizar juicios inferenciales, es decir, de estas afirmaciones que se están implicando a partir de esto que estamos consumiendo, se deriva necesariamente tales y cuales ideas o tales y cuales consecuencias. Entonces, estas habilidades cognitivas, en principio, son habilidades deseables en todo proceso educativo y deben ser fomentadas y deben ser eh, desarrolladas por parte de los estudiantes. Entonces, la cuestión es qué tanto puede ser una ayuda o un obstáculo el que tengamos un recurso como los chats de inteligencia artificial para desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico. Cabe aclarar también que todo ello, todas estas cuestiones, deberían ir en el caso del pensamiento crítico acompañadas constantemente de juicios reflexivos, es decir, que también estoy haciendo la descomposición analítica de los juicios que estoy evaluando, que también estoy siendo capaz de determinar la calidad de la información que tengo enfrente y que también estoy logrando extraer las consecuencias fundamentales del conocimiento que tengo delante. Entonces, hacer eso y evaluarse uno mismo en el ejercicio de estas habilidades es básicamente el sistema autorregulado de aprendizaje y de metacognición que es deseable en cualquier persona, digámoslo así. Entonces, todas estas cosas, todas estas habilidades son superiores y no están necesariamente conectadas ni vinculadas con cosas como, por ejemplo, la memoria de corto y largo plazo. Podría yo no recordar exactamente las cosas que un libro dice y aún así ser capaz de hacer un pensamiento analítico, evaluativo e inferencial de dicho conocimiento, por ejemplo. Asimismo, también se trata de algo distinto a simplemente comprender un conocimiento. Yo puedo estar comprendiendo un conocimiento o una instrucción o una fórmula y ser capaz de aplicarla y demás, y no ser capaz, por ejemplo, de descomponerla en sus elementos esenciales, de evaluar la calidad de dicha fórmula o juicio o conocimiento, y también ser incapaz de desarrollar habilidades inferenciales o juicios inferenciales a partir de estas otras habilidades. Por eso es que el pensamiento crítico se suele eh, considerar como un elemento aislado o aparte o habilidades cognitivas diferentes
a las normalmente asociadas con la comprensión, la memoria y la percepción, que son habilidades en las que, por desgracia, muchas veces la educación termina centrándose en estos elementos, que es demostrar la memoria, la comprensión y la percepción que tienen los estudiantes sobre un determinado contenido o conocimiento. Y difícilmente se logra alcanzar el objetivo de desarrollar estas habilidades cognitivas de orden superior. Bien, entonces, con base en esto que estoy contándoles, creo que queda bastante clara cuál es la problemática que estos investigadores estaban haciendo, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que el pensamiento crítico es algo deseable y que es el objetivo final y que es de por sí complicado lograr ese objetivo en los espacios educativos actuales, ¿qué pasa con el hecho de que ahora tengamos esta nueva tecnología con la que aparentemente muchos miembros de la comunidad educativa están interactuando de forma bastante significativa? En ese sentido, ¿cuáles podrían ser las consecuencias esperables de ese hecho de que se está utilizando de manera importante esa tecnología en el desarrollo de estas habilidades de pensamiento crítico? Pues lo que hicieron fue hacer una especie de test o de evaluación a varios estudiantes de diversas universidades en las que pues les pidieron que hicieran algo parecido a lo que bueno, lo que hemos estado solicitando o que vamos a solicitar en el resto de módulos también, pero que en estas actividades que me tocó diseñar a mí para este primer módulo, diseñamos más o menos estas eh, actividades con base en esta lógica que aquí verán ustedes, con la que se diseñó esta investigación que les estoy contando, que es primero pedir a las personas participantes que creen una cuenta con ChatGPT o con cualquier otro chatbot de inteligencia artificial. Luego, pues a familiarizarse con esta plataforma, y luego pedirles ya propiamente dicho la creación de algo. En este caso, por ejemplo, se les pidió que se resolviera un cuestionario, que esa es la actividad 2, y un crucigrama, que fue la actividad 1. Y luego, bueno, en este caso no se les pidió que trabajaran en grupo, solamente trabajaran de manera individual. Y el punto era, o se les explicó también en la primera sesión, que era importante, que un objetivo era que ustedes generaran una interacción, una práctica con el chatbot, de manera que les permitiera hacer un análisis de un texto con base o ayudados con el chatbot, de manera que esa habilidad de pensamiento crítico pudiera estar siendo directamente atacada con base en el uso del chatbot. Luego, para poder que ustedes pudieran ejercer la habilidad metacognitiva de evaluación, era necesario que el mero análisis ejecutado por el chatbot no fuera suficiente para la resolución de las actividades que ustedes tenían enfrente, y por eso la dificultad o la no obviedad del crucigrama, que estoy seguro que más de alguno de ustedes habrá experimentado. Esta cuestión posibilita que ustedes puedan desarrollar habilidades de evaluación, es decir, cómo me está dando las respuestas el chatbot, en qué medida me está ayudando o en qué medida me está estorbando, y ser capaz de ir y ver los reactivos y ver qué tan posible era que el reactivo fuera engañoso o no obvia la respuesta y demás. Luego, para poder que ustedes produjeran respuestas correctas, necesitaban revisar las indicaciones porque no eran demasiado obvias, necesitaban revisar la lectura recomendada, la lectura de referencia, y además los reactivos una y otra vez. Y en ese momento, pues tenían que hacer análisis, evaluación y conclusiones lógicas. Es algo, insisto, muy parecido a lo que estos investigadores solicitaron a los participantes de este estudio. Y por último, pues fueron sometidos después de esta experiencia a una evaluación para ver cómo había sido la percepción que ellos tenían antes y después de haber usado ChatGPT con estas actividades que fueron solicitadas.
que, insisto, es algo que también en el caso de ustedes ya pueden más o menos sentir algo así como una experiencia paralela a lo que estos estudiantes debieron haber sentido al utilizar esta inteligencia artificial de esta manera. Pues bueno, se les hicieron diversas pruebas de diferente tipo, que ahorita vamos a ver los reactivos que contenían esas pruebas. Sin embargo, por ejemplo, en este caso, ante las preguntas que si ellos habían usado ChatGPT para mejorar sus habilidades de pensamiento crítico antes, y por ejemplo, en este caso, las respuestas antes de la evaluación o de la actividad de realizar el ensayo con la ayuda del chatbot, pues era bastante menor a cómo luego fue la respuesta después de realizar la actividad. Es decir, ellos sintieron que el uso que le habían dado a ChatGPT en esa actividad había de algún modo mejorado sus habilidades de pensamiento crítico, y esa fue la percepción que los estudiantes tenían después de la actividad. Ahorita vamos a ver si la experiencia de ustedes es consecuente con estos hallazgos por parte de los investigadores o difiere en buena medida con su experiencia. Lo mismo en el caso de los demás reactivos. Si se dan cuenta, en la mayoría de los reactivos hay una diferencia importante entre la experiencia previa y la experiencia posterior a la actividad que fue solicitada por parte de los evaluadores. Y la mayoría de las preguntas, permítanme, voy a mover esto. Sí. Entonces, esta diferencia que hay entre las evaluaciones hechas antes y después de la actividad de elaboración de un ensayo, hacen pensar o sugieren que la percepción por parte de los estudiantes es que hay un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico utilizando estas herramientas. Esto, insisto, solo a partir de la evaluación de cómo perciben los estudiantes el uso de esta tecnología. Y en este caso, si se dan cuenta, en la mayoría de los casos, los estudiantes parecen percibir que habrían desarrollado habilidades de pensamiento crítico de una forma relativamente fácil o significativamente mejor a partir de esta actividad prediseñada por parte de los evaluadores. Bien, además, en otro de los estudios que les comenté antes, el de Bowker, se les preguntó a los estudiantes para qué cosas habían ellos usado estos chatbots y con qué frecuencia lo usaban para esas tareas. Y por ejemplo, aquí tienen clasificación de textos, resumen de textos para hacer código, es decir, para programación, para generación de textos y demás, para traducciones y demás. Y podemos darnos cuenta de que el uso más importante que le dieron los estudiantes que fueron examinados, en este caso, en esta encuesta hecha por Bowker, pues fue para prepararse para exámenes. Es decir, le pasaban al chatbot los contenidos de las actividades o de los capítulos del libro que estuvieron ellos estudiando durante el parcial, y le pedían al chatbot que les hiciera preguntas, y con eso ellos más o menos se preparaban para el examen. Aparentemente es eso, y a lo mejor también quizá resolver el examen cuando el profesor se volteaba, quizá ellos lo que hacían aquí era resolver sus exámenes a través de los chatbots. Otro de los usos importantes era esto, la respuesta de preguntas, aparentemente preguntas hechas por ellos mismos, es decir, si tenían ellos una duda, pues responder esa duda era mucho más sencillo yendo a interactuar con estas inteligencias artificiales que preguntándoselo, por ejemplo, a sus profesores o buscando esa información en alguno de sus libros. Otra actividad era investigar, y esto ya les sonará porque intenté hacerlo saber en la sesión anterior, que esto es una muy mala idea. Hacer esto con el chatbot, o sea, investigar con ChatGPT es muy mala idea porque ChatGPT no es una base de datos y funciona muy mal como base de datos. Entonces, en ese sentido, esto es un foco rojo que deberíamos
de ver de forma muy clara que los estudiantes van a empezar a realizar con ChatGPT y que probablemente sea difícil para ellos comprender por qué razón no deberían de tener a ChatGPT como una fuente confiable de conocimiento. Las estadísticas de por qué esto es así se las mostraba en la sesión anterior, ya que ChatGPT pues suele, con el concepto que usábamos en la primera sesión, pues decirnos mucho bullshit, que consiste básicamente en decirnos cosas que no son ciertas o que no se corresponden con la realidad, debido fundamentalmente a que su trabajo como inteligencia artificial no consiste en asegurarse de que las cosas que está diciendo sean factuales o sean hechos, sino que simplemente consiste en decirnos cosas que nos satisfagan o que parezcan ser, que sean verosímiles. Y bien, también esto, ¿no? Escribir ensayos o proyectos para terminar por ejemplo, una tesis o un trabajo final para una clase y demás, o preparar una presentación para alguna exposición, por ejemplo, aparentemente es una de las actividades favoritas que tienen los estudiantes. Lo mismo hacer tareas y demás, ¿no? Que ya serían cosas, a partir de aquí, menos usuales entre los estudiantes. Pero acá vemos a las principales cosas para las que los estudiantes están usando estas tecnologías, de acuerdo con esta encuesta que fue realizada en universidades de los Estados Unidos, en este caso. Sería interesante replicar esto, por cierto, para quienes estén en ciencias sociales o algo así, sería interesante replicar estas investigaciones acá y ver si encontramos o se encuentran diferencias interesantes o significativas en los entornos de educación superior en México. He visto, por ejemplo, que han sido replicados estos estudios en lugares como Sudáfrica, Arabia Saudita, y algunos otros países. Sin embargo, no he visto todavía que Latinoamérica esté replicando estas investigaciones, por lo que podría ser ahí un área de oportunidad para empezar a publicar cosas al respecto. Bien, otra de las cuestiones era para los estudiantes, era hacerles preguntas sobre cómo ellos perciben el trabajo o los resultados que han tenido a través del uso de estas inteligencias artificiales. Y es interesante que fueron aplicados encuestas estándar de, por ejemplo, de calidad de resultados, de influencia social, de utilidad percibida, de facilidad de uso percibida. Fueron aplicadas estas encuestas, pero en este caso hacia los resultados obtenidos desde la utilización de ChatGPT. Y si se dan cuenta, es abrumadora la sensación positiva que tienen estos estudiantes por parte de la utilización de ChatGPT. Si se dan cuenta, la carga es bastante importante, es casi del 100%. Mientras que el alfa de Cronbach, además, el análisis de fiabilidad de estos resultados, pues también es bastante bueno porque está por encima de 8 en la mayoría de los casos, excepto en que pues está también muy cerca de 8. Entonces un resultado bastante fiable, es decir, que los estudiantes comprendieron bien las preguntas que se le estaban haciendo y se sintieron bastante confiados con las respuestas que estaban dando y por lo tanto estos resultados son abrumadores, es decir, veamos algunas de los reactivos específicos. Considero que ChatGPT es una herramienta útil para mi aprendizaje. Casi el 90% de los estudiantes encuestados en este caso considera que es el caso, que sí, que ChatGPT es una herramienta útil para su aprendizaje. Luego, por ejemplo, esta otra, la facilidad para usar ChatGPT es igual casi del 90%. Es decir, los estudiantes perciben estas herramientas como fáciles de usar, como herramientas útiles para su aprendizaje, creen que mejorará su aprendizaje y su efectividad. Eh, Luego, además, la influencia social también me resultó tremendamente interesante. Las personas que son importantes para mí piensan que debería ser ChatGPT. Esto está por encima del 90%. Es increíble la percepción tan positiva que tienen los estudiantes de estas tecnologías. Pues es abrumador, como dije, en los resultados. Es decir, es un hecho que asumamos que los estudiantes perciben esto como algo importante y como necesario y por lo tanto que lo van a usar en consecuencia. Entonces es interesante que además de todo esto, eh, nosotros como docentes tenemos en este sentido la responsabilidad de orientar este uso para que se convierta en un uso responsable y productivo
o al menos que los estudiantes tengan las herramientas para que eso sea así. Por lo tanto, este hecho de que tengamos esta percepción tan potente por parte de los usuarios que han sido entrevistados de estas tecnologías, debe de ponernos, insisto, todas las alertas, ya que están altísimamente motivados los estudiantes a utilizar ChatGPT. Y no sé qué tanto estemos nosotros, ahorita igual y lo platicamos, de qué tan motivados nos sentimos después de estas actividades que hemos hecho en este diplomado, para en el futuro seguir utilizándola e integrarla de forma responsable en nuestra labor docente. Y la mayoría de ellos creen que eso les va a ayudar a tener un mejor rendimiento académico y tener mayores oportunidades de aprendizaje autónomo para diferentes cuestiones o habilidades. Eh, Bien, en este sentido, pues las conclusiones son claras, ¿no? Es decir, profesores, nosotros tenemos en este sentido una responsabilidad rotunda de aprender a utilizar esta tecnología de manera efectiva y crítica para que los estudiantes también puedan ser orientados hacia ese tipo de utilización. Bien, esto es solo un dato importante a tener en cuenta. Luego, esto es también interesante de que estos mismos estudiantes que fueron evaluados, insisto, todos ellos de educación superior, no fueron estudiantes ni de preparatoria ni de secundaria, sino de educación superior. En la mayoría de los casos fueron estudiantes de maestría y posgrado. Ahorita veremos ese dato. Pero, por ejemplo, el rango de tiempo usando ChatGPT que tenían estos estudiantes con fines académicos, si se dan cuenta, pues es menos de 2 meses es la mayoría, es decir, son bastante nuevos usando esta tecnología los estudiantes. Estas investigaciones probablemente fueron realizadas el año pasado, por lo tanto es natural que muchos de ellos hayan estado en sus primeras, en sus pininos de contacto con esta tecnología, ya que les recuerdo que esta tecnología fue liberada en noviembre del 22, entonces ya tenemos con ella casi 2 años, tenemos menos de 2 años, por lo tanto es particularmente probable que muchas de las personas que estemos aquí y que la mayoría tengan un contacto muy vago todavía con esta tecnología. Por lo tanto, la torpeza es algo esperable en el uso de esta tecnología y en la comprensión de esta tecnología. La mayoría, por ejemplo, en este caso, en el nivel de competencia autopercibida por parte de las personas encuestadas, fue de que la mayoría de ellos se consideraban intermedios o principiantes. Y expertos, muy poquitas personas se consideraban buenos utilizando esta tecnología, la mayoría intermedios o principiantes. Principiantes, si se dan cuenta, es mucho más que expertos, el doble casi. De hecho, es exactamente el doble que, eh, que experto. Entonces es curioso que la autopercepción que tienen los estudiantes sea esta, que no saben usar adecuadamente la tecnología, a pesar de que consideran que es importante y que la usan de forma activa. Y es curioso también en este caso que la dependencia autopercibida de ChatGPT como fuente primaria de información, ojo aquí, esto es una alerta roja tremenda y es muy importante tener en cuenta por qué no, esto es tremendamente incorrecto. Sin embargo, es así, que está siendo usada de esta forma. Si se dan cuenta, el número más alto que tenemos por fortuna es rara vez. Rara vez los estudiantes parecen considerarse dependientes de ChatGPT como fuente primaria. Sin embargo, luego de esa respuesta, tenemos a menudo, o bueno, a veces, también está a veces que es 21%, a menudo 17%, siempre 16% y nunca un 12%, que es la menor. Y esta debería ser la respuesta correcta. ChatGPT no debería ser considerado nunca como una fuente primaria de información. Y aún así está en torno al 12%, es decir, una de cada 10 personas está usando de esta manera esta tecnología y esto es tremendamente peligroso y más en entornos académicos de educación superior como los que están siendo evaluados en esta encuesta. Y todavía más que esta es la peor de las respuestas posibles, el siempre, y tiene un 16%, es decir, que casi una de cada 6 personas está respondiendo que siempre utiliza ChatGPT como fuente primaria de información. Esto es tremendamente riesgoso por las razones que comentaba en la sesión 1 de del diplomado, que es lo que la primera conferencia que vimos. Bien,
Los puntos clave interesantes, bien, aquí también están las características de las personas que fueron evaluadas en la encuesta de DAS, que así es el apellido de esta persona. Y aparentemente los estudiantes de doctorado, perdón, que fueron encuestados aquí, constituían el 55% de la muestra. Y los estudiantes de maestría fueron el 35%, mientras que los de licenciatura fueron solo el 8%. Entonces tenemos unas respuestas interesantísimas a tener en cuenta por parte bueno, también es cierto que los estudiantes fueron en su mayoría también de artes, mientras que los de ciencias fueron el 30%. Eso es curioso también, pero pues aún así, aunque fueran de artes, tendrían al estar en estudios de posgrado, de doctorado, que tener unas nociones epistémicas mucho más claras sobre este tipo de tecnologías y vemos que no es el caso, que la mayoría de ellos se autopercibe como estudiantes o usuarios, perdón, intermedios o principiantes en estas tecnologías y que además muchos de ellos utilizan a ChatGPT como una fuente primaria de información. Y vemos en general que hay un uso rotundo por parte de los estudiantes de ChatGPT. Además, lo ven con buenos ojos, es decir, lo ven con claros beneficios para ellos porque les ahorra tiempo, porque es muy accesible, porque les facilita el aprendizaje de ideas complejas, además, es decir, de ideas que ellos no podrían entender quizá o que entenderían de una manera mucho más difícil de otro modo, de una forma personalizada, porque ellos pueden interactuar y preguntar más cosas a partir de la interacción que están teniendo con el chatbot. Además, ellos perciben una mejora en su comunicación escrita y aumenta la confianza en la resolución de problemas académicos. Esto es muy importante, ya he visto varios estudios en este sentido, de que las mejoras que hay a partir de la interacción con ChatGPT en la mejora de las habilidades comunicativas son muy claras y muy importantes, porque en la medida en que nosotros estamos tratando de buscar una forma más efectiva para solicitarle cosas a la inteligencia artificial, en esa medida hacemos un ejercicio que modifica nuestra manera de comunicarnos y en ese sentido buscamos ser más claros, ser más precisos, incluso mejorar nuestra ortografía, ser más precisos en el tipo de expresiones que estamos usando, y eso hace que nuestra capacidad de comunicación escrita mejore de manera considerable. Y eso además, cuando vemos que no conseguimos los resultados que queríamos con el chatbot, eso nos hace que debamos ejercitar críticamente y de manera reflexiva de qué manera estamos pidiéndole las cosas al chatbot y por lo tanto hacer un juicio analítico y evaluativo sobre nuestra manera de comunicarnos. Y eso ocurre de manera más o menos natural con el uso de estas tecnologías. Es decir, cuando no nos da la respuesta que queremos, normalmente modificamos el prompt que estamos usando y esa modificación implica la evaluación de nuestras propias expresiones y por esa razón, aparentemente, la mejora en las habilidades lectoescritoras es importante y es significativa y es detectable y además también es percibida por los estudiantes, esa mejora en sus habilidades lectoescritoras. Luego también vemos que los estudiantes también perciben las limitaciones, es decir, tienen incertidumbre sobre la fiabilidad de la información, aún así utilizan bastante la tecnología. Sin embargo, hay una aceptación clara y algunas preocupaciones, ¿no? Como el plagio, la equidad de las evaluaciones, es decir, si hay un estudiante que está usando ChatGPT Premium, ¿no? El que debemos de pagar, pues esto implicará una desventaja por parte de los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología y por lo tanto, a lo mejor el estudiante con acceso a ese chatbot, pues tendrá mejores resultados que los que no son capaces de tener acceso a esa tecnología y por lo tanto, pues hay ahí un piso no parejo para las evaluaciones o el desempeño académico de estos estudiantes. Bien, esta otra tabla lo que nos muestra es que en las encuestas que les fueron realizadas a los estudiantes por parte de ciertas cuestiones de pensamiento crítico que ellos tendrían que desarrollar o no a partir del uso de la inteligencia artificial,
pues se generaron digamos, este cruce de correlaciones para ver en qué medida las respuestas dadas a un fenómeno se corresponden con las respuestas dadas a otro fenómeno. Es una correlación Spearman, que es un procedimiento estándar, y en este caso, pues vemos resultados relativamente interesantes. La forma de leer esto es que una correlación negativa, es decir, entre más rojo, implica que los dos eventos están muy poco correlacionados, es decir, que no ocurren en el mismo momento ni de la misma manera. E incluso podría darse el caso de eventos, digamos, de inversamente correlacionados, es decir, que entre más usemos algo, pues menos ocurre lo otro. Mientras que en el caso de una correlación positiva, cercana a uno, lo que tenemos es que esos dos fenómenos de algún modo estarían ocurriendo uno detrás de otro o de forma simultánea, ¿no? Es decir, porque la correlación sería directa en este caso. Y lo que ocurre es que vemos varias cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay correlaciones positivas muy fuertes entre el hacer preguntas incisivas, o proving question le ponen aquí. Proving es interesante traducirlo, pero se refiere a como a preguntar cosas que podrían desarrollar eso que estamos diciendo. Y por ejemplo, cuando ellos hablan de cómo recomendarían usar ChatGPT o cómo ellos buscarían usar ChatGPT en el futuro, la correlación más fuerte que ellos ven es para hacer preguntas que probablemente ellos no se animan a hacer, por ejemplo, en clase, o que no se las pueden hacer a un libro y que sí se las pueden hacer a ChatGPT. Y ven en esto una correlación, se aprecia una correlación tremenda entre las recomendaciones que un estudiante buscará hacer para utilizar esta tecnología. Y luego también tenemos la evaluación de la credibilidad, es decir, este fenómeno con el entender conceptos complejos, es decir, a partir de de un entendimiento de conceptos complejos, puede ocurrir o se puede dar o se da junto con o gracias a la evaluación de la credibilidad del conocimiento que tenemos delante. Es decir, si tenemos una duda sobre algo, evaluar y comprender esa duda o aclarar esas dudas será mucho más fácil o será bastante más correlativo con el uso que se le da a ChatGPT, aparentemente, de acuerdo con estas eh, eh, informaciones que se lograron extraer de estas encuestas. Pero me parecen mucho más interesante otras cuestiones, que son las correlaciones negativas que se pueden apreciar acá. Y está en la frecuencia de uso. Y, por ejemplo, tenemos acá dos correlaciones negativas tremendamente interesantes, que son el entendimiento de conceptos complejos, que aparentemente estaría eh, correlacionado de forma muy negativa con la frecuencia de uso de ChatGPT. Y, por último, también el analizar o hacer conclusiones lógicas a partir del uso que se le da a esta tecnología. No es así en el caso del uso futuro. Sin embargo, sí consideran, o aparentemente no se ve que asocien los estudiantes, que la frecuencia de uso que ellos le hayan dado a esta tecnología haya sido acompañada del desarrollo de la capacidad de hacer conclusiones lógicas. Lo mismo en la capacidad o en la comprensión de conceptos complejos. Y estos dos fenómenos están correlacionados de forma muy negativa con la frecuencia de uso que los encuestados reportan de esta tecnología. Por lo tanto, este hecho, esta cuestión de que estén correlacionados estos dos fenómenos, sugiere o nos invita a pensar que la disminución en el desarrollo de estas habilidades de pensamiento crítico podría venir derivada del uso excesivo o de la dependencia desmedida del uso de esta tecnología. Es decir, a mayor uso de esta tecnología, pues existe un decremento en la capacidad de hacer conclusiones lógicas, porque a lo mejor prefiero que las haga el aparato y no las hago yo mismo. Y también eso me facilita el hecho de no tener que comprender conceptos complejos, porque pues me los explica alguien, ¿no? Y no tengo que esforzarme por hacer la comprensión yo mismo de estos
conceptos complejos. Por lo tanto, aparentemente, también implicaría la posibilidad de que estas dos habilidades de pensamiento crítico se vean directamente mermadas con la frecuencia de uso de esta tecnología. Y si nos vamos a ver las otras habilidades de pensamiento crítico, como generar nuevas ideas o proporcionar perspectivas diferentes, en la mayoría de los casos vemos una correlación bastante pobre, pero no lo suficiente o no tan llamativa como la correlación entre estas dos habilidades específicas. Por lo tanto, el uso, digámoslo así, natural de esta tecnología, el que ocurre cuando no lo hacemos de forma reflexiva, el uso, digámoslo así, espontáneo de esta tecnología, no produce un desarrollo claro en las habilidades de pensamiento crítico. Sin embargo, los estudiantes perciben que sí podrían hacerlo. Es decir, creen que en el futuro podrían hacerlo, pero que no está relacionado al menos en el uso que ellos le habrían dado a esta tecnología o a la frecuencia de uso que ellos le han dado a esa tecnología. Es decir, no lo han usado para eso, pero creen que sí podrían usarlo para eso. Entonces es curioso porque, pues, aparentemente, aunque como ya sabrán aquí la mayoría de ustedes, que correlación no significa causalidad, es decir, no significa que esto esté demostrando el hecho de que algunas habilidades de pensamiento crítico se vean mermadas o condicionadas por la frecuencia de uso de estas tecnologías. Sí podemos decir de manera contundente que la frecuencia de uso no se ve frecuentemente acompañada del desarrollo de estas habilidades de pensamiento crítico. Insisto, sin que eso signifique necesariamente que esa sea la causa de eso. Sin embargo, pues al menos sí es apreciable que estos dos fenómenos no están correlacionados, o que están más bien correlacionados de forma negativa. Por lo tanto, las principales conclusiones que podemos extraer de acá es que el uso que se le puede o que se le debe dar a ChatGPT debe derivar de un uso consciente y reflexivo de esta tecnología, que sea o que esté dirigido de manera clara y consistente hacia el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico. Porque cuando eso ocurre, como en el caso de la primera actividad que les ponía como ejemplo, que era esta, cuando los facilitadores dieron instrucciones claras a los estudiantes de cómo integrar de forma productiva en su plan de trabajo para desarrollar un ensayo a esta tecnología, pues los estudiantes vieron cómo sus habilidades o cómo la percepción de sus habilidades de pensamiento crítico se veían claramente mejoradas. Sin embargo, cuando hacemos esa misma pregunta para el uso espontáneo que los estudiantes dan a esta tecnología, pues lo que vemos es una correlación negativa tremendamente importante. Pero ellos aún así perciben que la tecnología sí podría ser usada para esas cuestiones, aunque aparentemente ellos no la usan para esas cuestiones de forma espontánea. Por lo tanto, deben ser guiados. Y aquí viene la tarea clarísima que deberíamos tener los docentes para integrar de forma productiva esta tecnología en las labores educativas de educación superior específicamente. Es decir, poder transformar este hecho de que el uso espontáneo de estas inteligencias artificiales no está vinculado con el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, pasar de eso a, mediante una planeación clara de la integración de esta tecnología, poder hacer que los estudiantes desarrollen estas habilidades de una forma directa y planificada para que ocurra dicha mejora de manera significativa e importante, lo cual además es mucho más sencillo de lograr a través de la integración de estas tecnologías debido a la percepción tan rotundamente positiva que los estudiantes tienen de esta tecnología y al uso tan masivo que le están